Hoy vamos a hablar de un coche que comenzó siendo lujoso y posteriormente se convirtió en una de las fuerzas más dominantes en el deporte del motor. Un coche tan salvaje que recibió el apodo de Godzilla. Sí, ese monstruo gigantesco que destruía ciudades. Lo que sucedió fue que a finales de los años 90, con la explosión de la cultura JDM, solo veías una cosa en las habitaciones de los jóvenes amantes de los coches: pósters de estas máquinas, Supras, Civis, Integras, Eclipses, pero entre todos ellos hubo un coche que destacó por encima del resto, un coche que simplemente no perdía y destruía a cualquiera que se interpusiese en su camino. Además, fue el responsable de salvar una empresa y convertirla en una de las más respetadas en el mundo automotriz. Su nombre es el Nissan GT-R 32. Hoy vamos a hablar del día en que esta historia creó uno de los coches más icónicos de todos los tiempos. Pero primero, vamos a entender un poco sobre su historia. Cuando hablamos del GT-R, hablamos de Nichiro Sakurai, el hombre detrás del primer Skyline en la historia. Después de graduarse en la Universidad Nacional de Yokohama, trabajó para la corporación Teshime Sul, hasta que en 1952 se unió a Princess Motors como ingeniero de chasis y se convirtió en una persona muy respetada dentro de esa compañía. Después de una visita a Europa y la oportunidad de ver los coches de Fórmula 1 en persona, se le encargó la creación del primer automóvil deportivo de la marca, el Skyline GT 2000. Era una máquina hermosa, una innovación, algo completamente diferente de lo que estaban haciendo otras marcas, pero como perfeccionista sabía que podía llegar más lejos. Fue entonces cuando en 1969 creó el primer GT-R, un hermoso sedán de 4 puertas con un motor de 6 cilindros en línea y 2 litros, que fue apodado Hakusuka. Este era el coche que marcaba la diferencia, algo completamente diferente de lo que la marca había hecho hasta entonces. ¿Por qué era tan especial? Pues bien, la diferencia estaba bajo el capó. Su motor era prestado del icónico Prince R380, que era un coche de carreras de Prince Motors, básicamente la versión japonesa del GT40, pero en lugar de haber sido creado para vencer a Ferrari en Le Mans, fue diseñado para dominar el Gran Premio japonés. Colocar el motor de un coche de carreras en un coche de calle fue una declaración de intenciones importante de que no estaban jugando. En febrero de 1969 nació una leyenda. El nombre de la leyenda, GT-R, nació con el emblemático Skyline 2000 GT-R PGC 10. GT significaba Gran Turismo y R representaba Racing. El nombre fue creado para ganar y estaba destinado a hacerlo. Al menos así lo describieron modestamente en su especial 50 aniversario. Esta frase ilustra muy bien al espíritu de la empresa en ese momento, y el coche cumplió con su nombre, ya que en ese momento, aparte de los muscle cars estadounidenses, simplemente no existían sedanes deportivos. Gracias a su motor y su suspensión independiente, esta máquina fue abrumadora, ganando 49 carreras. Con tantas victorias, Sakura sabía que había encontrado la fórmula del éxito. Estaba en el camino correcto, un coche pequeño con un gran motor, una combinación peligrosa y letal. En 1971 salió el GT-R más pequeño, más ancho y con un diseño más agresivo. Estaba claramente inspirado en los muscle cars estadounidenses. Este era el verdadero automóvil deportivo japonés. Aunque fue un éxito, fracasó en ventas. Solo se produjeron 197 ejemplares de esta máquina y apenas se vendieron. Pero para ser justos, no fue culpa del coche. La crisis del petróleo afectó a todo el mercado automotriz y Nissan no fue una excepción. En 1984, la historia continuaría. Aunque Nissan estaba sufriendo mucho con la crisis y no podía vender coches y mucho menos ganar carreras, sus modelos se estaban quedando obsoletos y el Skyline ya no era lo que solía ser. Parecía que ya no merecía llevar el emblema del GT-R. Por eso, en 1985, Yutaka Kume asumió la presidencia de la empresa. Era un líder decidido y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sacar a la empresa adelante. En lugar de tomar la decisión obvia de recortar gastos, retirar la marca de las carreras y tratar de sobrevivir, Kume sabía que para que Nissan tuviera éxito, su reputación debía volver a la cima. Así que puso fin a los aburridos y poco emocionantes coches que se estaban produciendo y decidió volver a competir y ganar. Esta era la única forma de que la marca volviera a estar en boca de todos. Inició un proyecto llamado Proyecto P90, siendo la P en homenaje a Prince Motors. Su objetivo era crear el mejor coche del mundo en 1990. Fue en ese momento cuando la marca dio un giro decisivo. En ese año se creó una división llamada Nismo, que estuvo bajo el liderazgo del ingeniero y probador de coches Kazuo Namba, que trabajaba en la marca desde 1958. Era prácticamente una leyenda y bajo su liderazgo la marca volvió con sed de ganar. Ahora estaban decididos a ganar el campeonato japonés de turismos, una de las competencias más emocionantes del mundo. En esa época podías encontrar BMW, Ford, Ferrari, Porsche y Nissan, obviamente, compitiendo y peleando para ver quién era el mejor. Durante muchos años,
Nissan se vio en el primer lugar del podio en los años 60 con el Skyline PGC 10 y en los años 70 con el Skyline DR30, ese coche rojo con ese enorme alerón. En 1985 esta competencia renació con el Grupo A, que consistía en coches de calle que debían cumplir los requisitos de homologación para poder competir. Lo más interesante de esta categoría eran las máquinas que veías corriendo. Podrías tenerlas en tu garaje, por supuesto, que tendrían algunas modificaciones, pero imagina poder decir que tu coche fue campeón del Grupo A en el campeonato japonés de turismo. Esta categoría era una excelente vitrina para quienes querían comprar estos coches. Los fanáticos de las carreras podían verse a sí mismos ganando carreras y venciendo a las grandes marcas italianas. Por supuesto, querrían comprarlos, pero había un problema. El GTR parecía solo un recuerdo lejano. Había pasado demasiado tiempo desde que la marca no había hecho algo significativo. El último coche que había tenido un gran éxito fue el Skyline DR30, con esos enormes alerones y el weight bar. Pero para competir en el Grupo A necesitaban quitar todas estas partes. Los coches de producción parecían similares, pero sin esas partes, el DR30 simplemente no podía competir. En la temporada de 1985 tuvo muchas dificultades para competir con los otros coches. Por eso, en 1986, Nissan lanzó el DR31. De hecho, no era el coche más hermoso del mundo, pero fue campeón del campeonato japonés de turismos de ese año. Fue responsable de devolverle a la marca la victoria, algo que no había tenido en mucho tiempo, pero desafortunadamente ese sentimiento no duró mucho. A medida que el campeonato ganaba notoriedad y se volvía cada vez más competitivo, todo el mundo quería competir. Marcas de todo el mundo comenzaron a entrar en este campeonato y poco a poco hubo menos y menos coches japoneses en la competición. Hasta que un día el podio de ese campeonato japonés no tenía ningún japonés arriba. Viendo esta situación, Nissan decidió que era hora de revivir el proyecto P90. Era hora de mostrar al mundo lo que realmente eran capaces de hacer. A mediados de los años 90, la marca se convirtió en una referencia con sus avances tecnológicos que dieron a luz al Nissan Mid 4, con sus 250 caballos de potencia, motor central y tracción integral. Todos se volvieron locos cuando este coche se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 1985. Fue un gran éxito, pero no se produjo en masa. Esto se debió a que la marca decidió utilizar su sistema de tracción integral y su revolucionario sistema de dirección en las 4 ruedas en otro coche. Decidieron que en lugar de hacer otro Skyline, necesitaban traer de vuelta al legendario logo GTR. Fue entonces cuando nació el legendario Nissan GTR 32, creado para competir en el Grupo A del campeonato japonés. Su motor era un monstruo, con 6 cilindros en línea y 2,6 litros de capacidad, produciendo 320 caballos de potencia de fábrica, pero en las pistas alcanzaba desde los 600 a 800 caballos de potencia, dependiendo de las restricciones del Grupo A. Sabían que el motor de 2,6 litros era el más grande que podían poner en su coche. El peso era un factor importante y hacían todo lo posible para mantener el coche lo más ligero posible. Esto se veía reflejado en su interior, que era bastante simple y contaba con lo esencial. Lo simplificaron para no añadir peso innecesario. Cuando te sentabas en sus asientos, nunca imaginarías que estabas dentro de un coche de carreras, pero la verdad es que su enfoque principal era su rendimiento y velocidad. Como se suele decir, el resto es secundario. El confort no era una preocupación, su diseño tampoco era el mejor, pero sin duda era un gran avance en comparación con los coches cuadrados que solían producir. Para los amantes de los coches, el Gran Godzilla era una obra de arte, algo hermoso de ver, pero para una persona común, este coche no era nada especial. Su diseño era tan simple que podrías pensar que se trata de un coche común, pero ahí radica su belleza. Debajo de este diseño modesto se escondía un arma secreta y la clave de su éxito era el sistema ATESA. Este sistema era básicamente un sistema de tracción en las 4 ruedas desarrollado por Nissan para mejorar el rendimiento y la tracción en sus coches. Sin embargo, este sistema tenía una historia bastante interesante. Lo que sucedió fue que el equipo de Nissan se inspiró en otro coche. Casi parecía que lo habían tomado prestado. El equipo de ingenieros de Nissan se fijó en todos los coches que se habían fabricado y uno destacaba por encima. Su nombre era el Porsche 959. Para ellos, era considerado el mejor coche jamás fabricado. Su manejo era excepcional y no había nada igual en el mercado. Por eso tuvieron la brillante idea de comprar esta máquina y desarmarla pieza por pieza para ver cómo funcionaba realmente. Bajo toda esta investigación descubrieron algo que sería fundamental para su éxito futuro en las pistas. Así que basándose en ese portento, instalaron un embrague hidráulico para distribuir la potencia. Pero a diferencia del 959, que siempre enviaba potencia a las ruedas delanteras, el sistema de tracción en las 4 ruedas del GTR enviaría potencia a las ruedas delanteras cuando las ruedas traseras perdieran tracción. Utilizaban computadoras y sensores de fuerzas G para determinar dónde y cuánta potencia debían enviar. El resultado fue una fuerza y tracción increíble en las ruedas delanteras, que impulsaba aún más el coche hacia adelante y le daba la fuerza necesaria para sobrevivir, convirtiéndolo en el mejor en las curvas y proporcionando la máxima adherencia posible.
era lo mejor de ambos mundos. Aunque en la actualidad el motor del GT-R acaparaba todos los reflectores, lo que hizo que el GT-R fuera tan especial fue en realidad su sistema TESA, algo que nadie, ni siquiera Nissan, pudo prever. Nadie tenía idea de que su combinación de potencia, poco peso y tecnología dominaría las pistas de la manera en que lo hizo. En la década de 1990, el GT-R hizo su primera aparición en una pista de carreras. Sus competidores solo pudieron ver las 4 luces traseras y durante mucho tiempo eso fue lo único que verían. En las 29 carreras en las que participó entre 1990 y 1993 en el Grupo A, simplemente no perdió. Dejó atrás a los mejores coches de Honda, de Toyota y de Ford. No solo ganaba, sino que ocupaba todo el podio. Estos resultados cimentaron a Nissan como el mejor en Japón, superando a los italianos, americanos y alemanes que entraban y dominaban las carreras. Este coche restauró el honor de Japón, demostrando que también podían hacer coches ganadores. Pero estás muy equivocado si piensas que solo demostraron su fuerza en el Grupo A. En 1991 compitieron en las 24 horas de Le Mans en Spa-Francorchamps y adivina qué, pues sí, ganaron. Dominaron las 24 horas de Spa de 1991 a 1992 e incluso rompieron el récord en Nürburgring con un tiempo de 8 minutos y 22 segundos. Pero fue su actuación en Australia lo que les valió el apodo de Godzilla. En ese momento la película Godzilla estaba ganando mucha fama y era simplemente un icono global, una especie de mascota de Japón para el mundo. Por eso cuando el R32 llegó a Australia y arrasó con todo, era natural que recibiese este apodo. ¿Y qué sería mejor nombre que el del monstruo japonés que destruye ciudades escupiendo fuego y arrasando con todo a su paso? Y el coche era tan salvaje que los demás simplemente no podían seguirle el ritmo. Por eso lo excluyeron de algunas competiciones y fue en ese momento cuando se creó la serie australiana de coches o supercoches V8. Fue gracias a que el GT-R 32 finalmente fue digno de ser el sucesor y llevar el gran nombre de GT-R. Desde la década de 1960, ningún coche japonés había acumulado tantos trofeos como este. Así que el plan funcionó tal y como se dijo que funcionaría: crear el mejor coche jamás fabricado, un coche hecho para ganar. Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, espero que me dejes un buen like y te suscribas para más.